Liliana Olmos López para continuar con las ponencias del día de hoy. Adelante, ingeniera. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por estar. Es un gusto para poder, que estemos juntos en esta sesión. Quiero hablarles sobre desarrollo de proyectos automotrices. Como decía el ingeniero, fui un rato en el campo de la industria automotriz y me ha encantado el asunto de los proyectos. No tienen ni idea de cómo, ¿no? Básicamente soy de la idea de que si puedes prevenir la falla a temprana hora, qué mejor, ¿no? Primero, como algunos de ustedes ya pasaron, a ustedes les va a pasar, ¿no? Cuando llegas a la industria, lo primero que haces es picar piedra, ¿no? Y poco a poco vas tomando el hilo y vas entendiendo dónde estás parado, cuál es tu función, ¿no? Y cómo sacar adelante, en este caso, las actividades que te tocan, ¿no? Yo descubrí que si te enfocas a proyectos, tienes más oportunidades de prevenir las fallas, ¿no? Y por eso me fui por esa línea, fíjense, curiosamente. Bueno, pues en primera instancia, contarles un poco. Se oye ruido, Inges. Creo que tienen que ponerle el mute. Ok, bien. Bueno, platicarles un poquitito de dónde surge esto de los proyectos en el área automotriz. En primera instancia, seguramente porque ustedes son del ramo, han escuchado hablar de la IATF, la 16949. Es una de las normas, es la principal norma en el área automotriz. Surge precisamente porque por ahí de los años 80 había muchos problemas, sobre todo con las grandes armadoras. Estoy hablando de Ford, GM, Chrysler, ¿no? Y a la vez con sus proveedores. El punto era que costaba mucho trabajo ponerse de acuerdo en cuanto a los requerimientos. Aunque tenían proveedores en común, los requerimientos de las armadoras eran distintos. Entonces esto costaba mucho trabajo a los ingenieros de los que estaban en las empresas proveedoras, alinearse, ¿no?, a los requerimientos. Entonces las tres grandes armadoras, como les dije, Ford, General Motors y Chrysler, se pusieron de acuerdo, ¿no?, a través de un organismo que se llama IAG, es un organismo automotriz, desarrollaron esta norma. Esta norma ha ido evolucionando. Antes se llamaba IATF 16949 y en la última versión se llama IATF 16949. Bueno, de alguna manera general podríamos decir, y eso debería de ser parte de otra sesión, podríamos decir que la IATF es el debe, ¿no? Te marca, si tú quieres ser proveedor de la industria automotriz, te marca los debes. ¿Qué debes cumplir para poder vender tu producto en el sector? Y de aquí se derivan otras herramientas que se llaman Core Tools, que precisamente las Core Tools se habla de que son los cómo, ¿no? ¿Cómo voy a cumplir todas estas etapas de todos estos pasos de la IATF que te pide la IATF? Ok, ¿cuántos cómo hay? ¿Cuántas Core Tools hay? Pues aquí en esta imagen podemos apreciar las que son actualmente, es el AMEF, el MSA, que es análisis del sistema de medición, el PIPAP, el SPC, que es control estadístico del proceso, y el APQP. Y por eso vamos a ir directo a lo que es APQP. Bien, hablamos del origen, ¿no? El APQP entonces es una guía, ¿no?, para desarrollar, para hacer una puesta en marcha de una nueva pieza dentro del ramo. Se preguntarán ustedes por qué fue necesario desarrollar incluso un manual, ¿no?, para hacer este tipo de implementación e integración. Estamos hablando de que aproximadamente un auto tendrá, no me lo van a creer, pero tiene como entre 70,000 y 90,000 partes, ¿no? Necesitamos que encajen en una sola unidad. Y aparte, necesitamos controlar muchísimos estándares de calidad para que esto se pueda lograr, ¿no? Ustedes saben que las automotrices normalmente tienen proveedores, pero pueden tener proveedores a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? Entonces, las piezas de donde vengan de China, vengan de Asia, de donde vengan, tendrían que venir con los mismos estándares de calidad, ¿no? En este caso yo me encuentro, nosotros vivimos en la ciudad de Puebla, aquí cerca está Volkswagen, alrededor de Volkswagen hay
muchísimos proveedores, ¿no? Y que refaccionan precisamente y entregan en la planta, pero alrededor del mundo hay muchísimos más proveedores para Volkswagen, ¿no? Para hacer un solo auto, como les comentaba, de tener entre 70,000 y 90,000 partes, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge el cómo le hacemos para no fallar. Y bueno, en eso se enfoca precisamente el APQP. Ahora bien, yo estaba pensando, ¿cómo podemos hacer esta presentación de alguna manera como más fácil, ¿no? Y también entendiendo que pues ahorita estamos en este periodo de cuarentena, estamos en casa, ¿no? ¿Cómo lo hablamos más sencillo? Un segundo, por favor. Quitar el audio. Ok. Bueno, pues yo lo quise plantear así, a ver qué tal nos sale. Acaba de ser aquí en México, no sé, para los que nos acompañan de otros países y también se festeja en la misma fecha. El pasado 10 de mayo es Día de las Madres, ¿no? O fue Día de las Madres acá. Entonces, estamos en la cuarentena, Dios santo, ¿no? Entonces, a ver, el reto, ¿no? ¿Necesitas hacer un regalo, tener un regalo para el 10 de mayo? ¿No? Pero aparte, evitando, ¿no? Salir de casa. Normalmente agarras y te vas con tu mamá tal vez y con toda la familia, ¿no? A un restaurante, ¿no? O tal vez una salida, ¿no? A pasear de fin de semana, curiosamente cayó fin de semana, ¿no? Pero en este caso el reto era, regala algo, quédate en casa, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió fue precisamente hacer un pastel. Y bueno, como les dijo hace rato el ingeniero, pues yo soy ingeniera, ¿no? Yo soy ingeniera, me he dedicado también a desarrollo de proyectos varios, ¿no? Aparte he estado en una consultoría. Entonces, de alguna manera, pues no es muy amplio mi bagaje para la hora de cocinar. ¿Qué hice yo? Pues lo confieso, ¿no? Me puse a buscar en YouTube, ¿no? Le puse YouTube, sálvame, ¿cómo hago un pastel de chocolate fácil y rápido, ¿no? Tenía de alguna manera yo un requisito. El requisito precisamente era pastel de chocolate, porque a mi mamá le gusta mucho el pastel de chocolate. Tenía también una fecha, ¿no? Lo necesitaba para el 10 de mayo. Entonces se me ocurrió, dije, bueno, puedo desarrollar esto como si fuera también una PQP y vamos a ver si nos sale, ¿no? Entonces los invito a que me sigan en el viaje un poco relajados y vamos a ver si nos sale. Entonces, primera instancia, requisitos del cliente. Rápido, ¿no? Un pastel de chocolate, ¿no? ¿Para cuándo? 10 de mayo. Hora. Mi madre dijo, pues sería bueno como a las 7 de la tarde. Vive con nosotros en la casa. Perfecto. 7 de la tarde. Ya está la fecha y la hora, ¿no? Y ¿para cuántas personas? Pues somos 3, ¿no? Necesitamos suficiente para 3 y más o menos yo le calculaba porque mira, normalmente cuando uno compra un pastel en la casa se lo va comiendo, ¿no? A pedacitos durante todo lo que queda de la semana. Entonces dije, bueno, pues que alcance, ¿no? Y todo eso que les estoy planteando, eso precisamente son los requisitos del cliente, ¿no? En este caso el cliente, mi mamá, mi familia. ¿Cuáles son los requisitos del producto? Bien. ¿Qué cosas lleva el pastel? ¿Qué insumos necesito comprar? ¿Cuáles son los materiales? Bueno, pues en este caso el pastel, harina, ¿no? Huevos, leche, llevo aceite vegetal, una pizquita de polvo para hornear, ¿qué más? Vainilla, para decorarlo betún, y pues ya está. Bueno, confieso que el pastel de la foto no es mi pastel, pero esta foto se veía mejor, entonces me decanté mejor por esta foto que por la del pastel, ¿no? Bien, entonces estamos hablando ya de requisitos del producto, cantidades, ¿no? De materiales. ¿Cómo sería? ¿Cuánto de harina necesitas? 500 gramos. ¿Cuánto de azúcar necesitas? 250 gramos. ¿Cuántos huevos? 6 huevos. Digo, voy diciendo números al azar. Si hay alguien de cocina que sea experto, seguramente nos podrá corregir. Pero bueno, estoy tratando de ejemplificar la idea. Requisitos del proceso. Pues mira, no falte youtuber, ¿no? Que nos diga, mételo al horno durante 35 minutos a 180 grados centígrados. Y habrá otros que digan, pues sí hace eso, pero antes precalienta el horno durante 10 minutos, ¿no? A 150 grados centígrados. Si se dan cuenta, con esto vamos construyendo cuáles son los requisitos del proceso. Entonces podemos diferenciar requisitos del cliente, del producto y del proceso. Vamos a ver.
Esta es la primera fase, planificar y definir, ¿no? Voz del cliente, qué quiere, cómo lo quiere, ¿no? Plan de negocios, cómo le voy a hacer. Síganme en el viaje. Supongamos, y ahora sí ya vayámonos a la total fantasía, digo, lo del pastel para el 10 de mayo sí fue cierto, pero ¿qué hubiera pasado? Y esto es totalmente una ocurrencia por la línea del emprendedurismo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si mi pastel gustara tanto, ¿no? De eso de que invitas a la gente a la casa, ¿no? Y llega aquel conocido pudiente que dice, oye, mira, pues te quedó rico el pastel, ¿por qué no me haces 100? Dices, wow, ¿no? Pues déjame ver, ¿no? Déjame hacer un plan de negocios, ¿no? ¿Cómo le hago para saber si puedo cumplir con estos 100 pasteles, ¿no? Tengo que saber algunos supuestos para el producto y el proceso, ¿no? Tengo que saber cómo cumplir de alguna manera con los requisitos que en este momento querría el cliente, ¿no? En este supuesto cliente, ¿no? Bien, voz del cliente, recuerden, ¿qué necesita? Ahorita lo cambiamos, ¿no? Dijimos, bueno, 100 pasteles. ¿Para cuándo los necesita? Para el 7 de junio, porque curiosamente el cliente, el nuevo cliente cumple años el 7 de junio y no quiere pasteles grandes, quiere pasteles pequeños. Quiere pasteles pequeños para entregar como a cada familia que lo acompañan a su gran fiesta de 60 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tendríamos que desarrollar todo un plan, ¿no? Para ver cómo cumplir con estos requisitos del cliente, ¿no? Y esta precisamente es la etapa de planificar y definir. ¿Cuáles son las salidas en esta misma etapa? Digo, lo vamos explicando y ahorita lo vamos a aterrizar en una tabla de fases de la PQP. ¿Cuáles son las salidas? En primera instancia, ¿qué es lo que quiero? ¿No? ¿Cuál es mi meta en cuanto al diseño? ¿No? ¿Cuáles son mis listas de materiales que voy a utilizar? En la industria automotriz se maneja mucho el término BOOM, que es Bill of Material. Lista de materiales. Hablábamos hace un momento, ¿no? Harina, huevo, leche. Pero en este caso, si ya estamos hablando de 100 pasteles, pues voy a necesitar más. Y voy a necesitar muchísimos más. No solo tengo que saber qué voy a comprar, sino saber a quién se lo voy a comprar. En la lista de materiales también se incluye a qué proveedor me va a surtir. Y tengo que fijarme mucho en las experiencias que he tenido con proveedores anteriores. Obviamente voy a tratar de elegir, voy a buscar elegir a aquellos proveedores que en la historia, ¿no? A lo largo de la historia conmigo, trabajando conmigo, han sido confiables, ¿no? No me voy a atorar con quedarme sin material por una mala elección. Tengo que hacer una especie de diagrama de flujo del proceso. En esta etapa, en planificar y definir, va a ser como del tipo preliminar, no lo voy a tener al último nivel, pero en esta etapa sí tengo que definir cómo van a ir las cosas, qué tiene que ir sucediendo primero. Por ejemplo, en este caso, lo primero sería tal vez hacer una selección de proveedor, ¿no? Y saber a qué proveedor les voy a comprar, ¿no? A qué proveedor le voy a comprar y de dónde me va a llegar los materiales, eso tendría que estar ya de entrada en un primer diagrama de flujo preliminar. Luego, ¿qué voy a hacer primero? ¿Cuáles son las actividades, etapas que voy a realizar primero? Por ejemplo, tal vez primero decida batir la harina con el huevo, ¿no? O tal vez primero decida agarrar todos los huevos, batirlos, ¿no? Y después agregarlos a la harina, por ejemplo. Eso no lo tendría que dar un diagrama de flujo preliminar. Sí. Luego, la lista preliminar de características especiales o críticas. ¿Cuáles son aquellas fases que por nada del mundo debo dejar pasar? No deben llamarme, yo lo llamo ahí. Ok, ingeniero. ¿Cuáles son aquellas cosas que no debo descuidar para cumplir con los requisitos de mi cliente? Ahí entramos en características especiales o críticas, ¿no? Del producto o del proceso. Bien, esto pasa muy seguido, señores, la expectativa contra la realidad, ¿no? Tú tienes en la mente un pastel, pero sepa Dios cómo te quede, ¿no? Entonces, bueno, le pasa a todos como que serían como yo, ¿no? Que tienen que tal vez no tienen muchas habilidades para la cocina. Entonces, bueno, en esta etapa se aprovecha mucho para hacer una revisión exhaustiva
dentro de un documento que se llama AMEF, Análisis del modo y efecto de fallas, y en este caso de diseño, ¿no? ¿Cuáles son aquellas fallas que me pudieran acercar a mi requisito o alejar a mi requisito? Y se hacen en esta primera etapa. Se requiere saber, con mucha precisión cuáles son los requisitos de tu cliente y qué tú tienes que hacer para poderlos cumplir a detalle. Va a haber un siguiente paso, vamos a hablar un poco más sobre el AMEF de proceso. Bien, dentro de esta etapa diseño y desarrollo del producto, tenemos, en primera instancia, quisiera resaltar algo. Todo el mundo tiene que estar involucrado. El equipo multidisciplinario, quienes van a apoyarte en la realización de la tarea, en este caso del lanzamiento de un nuevo proyecto, ¿no? O en nuestra fantasía de seguimiento a una venta de pasteles, ¿no? Necesitamos que todos los involucrados participen, porque se va a hacer algo así como un análisis de factibilidad, ¿no? Liliana, ¿realmente podemos cumplir? ¿Podemos cumplir en la fecha? ¿Podemos cumplir en la forma del pastel? ¿Podemos cumplir con el sabor del pastel? ¿Podemos cumplir con todos los elementos necesarios para lograr la entrega de pasteles en tiempo y forma? Y bueno, muy importante, el análisis de factibilidad, ¿no? Se requiere algo que en la industria automotriz se denomina ingeniería simultánea, donde estás buscando optimizar la relación entre la función del diseño, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer que es la manufactura y tu factibilidad para que todo esté en el punto preciso en el momento correcto, ¿no? Entonces, es muy importante este punto. Estas son las salidas de mi diseño y desarrollo. Tienes que ver, bueno, para el caso de automotriz, tolerancias dimensionales, requisitos de funcionamiento, número de componentes, ajustes del proceso, manejo de materiales, ok. Pero para nuestro proceso que estamos tratando de desarrollar, ¿cuáles serían aquellas cosas que en esta etapa tenemos que cuidar? Número de componentes, cantidad de materiales, ¿no? Pudiera ser qué tanto le pongo de uno, qué tanto le pongo de otro, ¿no? Hasta cuánto puede fallar la tasa medidora, ¿no? Tolerancias de medición, por ejemplo, hasta cuánto puede fallar si coloco el harina en mi tasa medidora de manera correcta o no, ¿no? Hasta cuánto puedo salirme para lograr el efecto, ¿no? Que es que mi pastel, no lo mencionamos en requisitos del cliente, pero corríjanme si estoy mal, cuando uno piensa en un pastel, lo primero que esperas es que el pastel esté rico, ¿no? Que te guste el sabor, pero si te pasas de azúcar, probablemente te empalague y no te guste, ¿no? Si te pasas de huevos, probablemente sepa a choquilla y tampoco te guste, ¿no? Salidas, verificación del diseño. Bien, ¿qué estamos esperando? ¿Haces el primer pastel o te avientas a hacer los 100 pasteles de corrido? No. Primero haces uno, a ver si te queda, ¿no? Y ese primero que haces es la construcción del prototipo, ¿no? La construcción del prototipo, un pastel, tal vez el primero no te sale, le pones más, le pones menos, haces el segundo, mejora el sabor, ¿no? Y se lo das a probar a alguien más, ¿no? Normalmente, ¿a quién se lo damos a probar? Pues, alguien de tu confianza, ¿no? Alguien de tu confianza que evalúe, ¿no? Alguien en casa. Y si te quieres, en este caso, antes de irte a los 100 pasteles, pues se lo puedes dar a probar a la persona que te los va a comprar. Vas y se lo llevas y le dices, oye, mira cómo ves este. Y ya te va a decir algo, Oye, sí me gusta, pero la presentación, mira, que no se qué, hazle esto. Seguro te va a decir algo. Pues ya está. Tú con eso ya tienes un primer acercamiento y sabes qué modificar, ¿no? Bien importante, bien interesante. Entonces, eso lo haces aquí. Todavía estamos hablando, fíjense, de diseño y desarrollo del producto, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer también que aquellas cosas que al cliente le parecen muy importantes, ¿no? Que son precisamente las características críticas, se cumplan en esta fase, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, no sé, que el cliente te pida un color específico de betún, ¿no? Muy importante para él. Pues necesitamos cumplirlo. Y se asegura en esta fase. ¿Cómo? Se hace algo que se llama ciclo de lazo cerrado, ¿no?
Tú lanzas el producto, se lo muestras, te das su feedback, la retroalimentación de cómo quedó, si necesitas modificar, y adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues ya modifiqué lo que me dijo, vámonos a la siguiente etapa. También, perdón, aquí antes de irnos a la siguiente etapa, hablamos también de especificaciones de ingeniería y especificaciones de materiales. De alguna manera tienen que ver con lo que comentábamos hace 2 segundos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos requisitos que de por sí te pide el cliente, ¿no? Para la industria automotriz pudieran ser durabilidad de apariencia, pero para el caso del pastel, si se dan cuenta, pudiera ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Que se vea, ¿no?, de cierta manera, ¿no? Tal vez el betún colocado con cierta elegancia, ¿no? Y la durabilidad, ¿hasta cuánto tiempo puede estar fuera del refri sin descomponerse, ¿no? Si se dan cuenta, la logística para un pastel, pues está medio sencillo, ¿no? Necesitas casi a 2 personas, un pastel de 2 kilos, 2 personas, ¿no? 2 personas y un carro, alguien que maneje, tú te llevas el pastel en las piernas, llegas y lo entregas, ya está. Pero si tienes 5 pasteles de 2 kilos y si tienes 100 pasteles de medio kilo, precisamente, ¿cómo vas a valerte tú para lograr seguir cumpliendo el requisito de apariencia y durabilidad, en este caso del producto, ¿no? En este caso lo que platicábamos, ¿no?, de los pasteles. Y bueno, especificaciones de materiales en relación a las propiedades físicas, desempeño, ambiente, manejo y almacenamiento. Para nuestro ejemplo, si compré leche, ¿dónde la voy a guardar? Si compré huevo, tendrán que estar en el refri o no. Y si compré mantequilla, la mantequilla la necesito temperada, la necesito en el refri. Estaba viendo que algunos youtubers dicen, no, mira, congélala, sácala, ¿no? Y ráyala. Dice, ay, caramba, ráyala porque necesitamos que queden perlitas de mantequilla antes de hacer la mezcla. Digo, ¿no? A eso se refiere con especificaciones de materiales, cómo lo queremos, cuáles son las propiedades físicas que necesitamos que conserve y o mejore. Bien, diseño y desarrollo del producto también nos lleva gráfica de tiempo, también se llama gráfica de Gantt, y se utiliza mucho en la industria automotriz Microsoft Project, ¿no? Que es una especie de, como la tabla que viene aquí, donde cuáles son esas actividades generales muy importantes que no debo de dejar pasar de estas, ¿no?, en un periodo de tiempo. Hace rato yo decía, bueno, primero tal vez evalúo cuáles son mis proveedores, ¿no? Luego voy y compro o hago los pedidos para que me entreguen en casa, ¿no? Y luego organizo mi cocina de tal suerte que me quepan todos los elementos para que tenga yo capacidad, ¿no?, para resguardar, para almacenar. Y luego voy a ir procesando conforme desarrollo las operaciones. Pero un paso antes, muy importante, colocar aquí mismo el desarrollo del prototipo, ¿no? Lo que hablábamos antes. Y la verificación, que es que se lo llevo a mi cliente para que mi cliente me ayude a decidir si cumple sus requisitos o no. Bien, esto viene en esta etapa. También en esta etapa empezamos con los requisitos del sistema de medición. Yo hace rato que estaba explicando los requisitos del proceso, les planteaba lo de ponerlo al horno, ¿no?, 30 minutos por a 180 grados, ¿no? Y bueno, uno dirá, bueno, pues sí, agarras, lo pones en el horno. ¿Y alguna vez te has preguntado si tu horno realmente calienta los 180 grados centígrados que necesita tu producto? Probablemente, en mi caso, que es un horno de la estufa normal, ¿no?, de casa, probablemente no. Probablemente hay una variación y no lo sé, ¿no? Para eso necesitaría yo asegurarme, ¿no?, si efectivamente el horno logra cumplir con esa cantidad de calor requerido. Esa es una. 2, si logra cumplir con esa cantidad ancho y alto la parte de adentro. Si logra cumplirlo en todas las superficies del horno. Si se calienta lo mismo, yo me estoy imaginando una serie de pasteles que quepan tal vez 6 en el horno para cocerse a un mismo tiempo. Si todos estos pasteles podrían obtener los 180 grados que se necesitan durante 30 minutos. Entonces, si se dan cuenta, ya se va como complicando, ¿no? Dices, ay, caramba, ¿qué tengo que hacer? Revisar cuáles son los requisitos de mi equipo de medición. Tengo que hacer un análisis
Para eso se utiliza otra de las core tools que precisamente se llama MSA, ¿no? Y después de esto, tengo que retomar el asunto de la factibilidad y tengo que apoyarme en la dirección. Nuevamente, se utiliza mucho el término, de apoyo de la dirección. Compromiso, apoyo de la dirección. ¿A qué se refiere? A que todo este tipo de cosas no se logran desde los bandos bajos ni desde los bandos medios, se logran desde los bandos altos en la industria automotriz. Entonces es muy importante estar alineados, ¿no? Que el objetivo de la dirección sea el mismo el mismo desde la dirección hasta el último eslabón de la cadena, ¿no? Eso es bien importante. Y a eso se refiere aquí, con compromiso del equipo de factibilidad y apoyo de la dirección. Y mira, bien importante esto, el equipo debe estar convencido de que el diseño propuesto puede fabricarse, ensamblarse, probarse, empacarse y enviarse al cliente en la cantidad suficiente a un costo aceptable y en el tiempo programado. Bien importante, ¿no? Entonces aquí en esta frasecita entra todo, ¿no? Tuviste que haber hecho una revisión, ¿no? Te diste cuenta que con los insumos que estabas planeando era suficiente, hiciste una evaluación sobre los costos, ¿no? Y tuviste que haber podido calcular tu margen de ganancia, porque precisamente ¿quién va a vender 100 pasteles para perder la ganancia? No. Tú vas a vender 100 pasteles porque precisamente quieres obtener algo, ¿no? Una ganancia. Y luego entregarlos en tiempo programado. Aquí faltaría todavía en la forma, ¿no? También programada, ahí donde dice empacarse, ¿no? Tiene que haber un cómo lo voy a empacar. Y esta precisamente es una de las etapas de la siguiente parte, que es diseño, de la siguiente fase, diseño y desarrollo del proceso. Esto que ven aquí en la imagen es un domo, se utiliza mucho en las pastelerías, ¿no? Y es cómo van a presentar al final, cómo van a hacer la logística, ¿no? De los productos finales, en este caso, pasteles. Entonces, eso se revisa precisamente en diseño y desarrollo del proceso. También se hacen pruebas de empaque. Se hacen, te voy a enviar unas piezas para ver si te llegaron bien, ¿no? Pero lo que queremos hacer es evaluar la funcionalidad del empaque. En esta etapa también se ve lo que se llama sistema de gestión de la calidad, ¿no? Vamos a revisar si nuestra administración es correcta, nuestra administración de actividades es correcta de tal suerte que nos permita cumplir siempre con la calidad del producto requerido. También en esta etapa se ve en el diagrama de flujo cuáles son las fuentes de variación del proceso, ¿no? De alguna manera es cómo engarza, ¿no? Los requisitos de cada una de mis operaciones con la matriz, los requisitos de cada una de mis operaciones, con mis fuentes de variación del proceso. ¿Qué en cada parte puede variar? Bien importante, ¿qué en cada parte del proceso puede variar? Por ejemplo, a la hora de comprar. Si compro tal vez 1 kilo de huevos, fácilmente me puedo dar cuenta de cuántos huevos están estrellados. Pero si compro una caja de huevos de 70 por 30, ¿no? Con una serie de paquetes, 12 a 24 paquetes de huevos, ¿qué tan fácil será que yo me dé cuenta si más de uno ya está roto? Probablemente no me dé cuenta, ¿no? Esa es una variación. Sí, me pueden decir, oye, pero es una variación que tiene que ver con un proceso anterior. Sí, pero es una variación. Al final de cuentas yo la tengo que considerar porque eso me va a afectar a mí. Esos huevos que están rotos los tengo que volver a comprar, tengo que hacer un reclamo a mi proveedor para que me los vuelva a surtir, por ejemplo, ¿no? Otras posibles fuentes de variación, no lo sé, pero se me ocurre que también la intensidad de gas pudiera variar, porque el depósito de donde se toma el gas, en este caso, en la casa que es su casa, tenemos un tanque de gas estacionario arriba. No lo he medido, pero me he dado cuenta que cuando el gas se empieza a acabar, la flama en la estufa es más pequeñita. Entonces ahí yo tengo una variación en mi proceso, ¿no? En una etapa de mi proceso. El siguiente punto aquí sería el layout. El layout se utiliza para describir de manera gráfica cómo está la distribución de tus instalaciones, del área donde vas a operar, cómo se gestiona el flujo de material, ¿no? Precisamente se utiliza el layout. Y se habla de que esto también te ayuda para saber en qué operaciones, cuáles son esas operaciones que le dan valor agregado a tu producto.
¿Por qué? Porque habrá operaciones que en realidad no se usan para darle un valor agregado. Se necesitan, pero por un asunto de retrabajos. Esto se ve muchísimo en Lean Manufacturing. Bueno, la matriz de características que ya habíamos comentado, cuáles son los parámetros del proceso, que se tienen que cuidar a mucho detalle, ¿no? Por operación o por estación de manufactura. En este caso, bueno, nos enfocamos mucho también en el empaque, cuáles son aquellas características del empaque, ¿no? Que tienen que ser sumamente precisas, ¿no? Según los requisitos del cliente. Bueno, de las siguientes salidas aquí en el diseño y desarrollo del proceso es ahora sí el AMEF de proceso. A mí me gusta mucho cuando me ha tocado desarrollar AMEF. Les estoy hablando de documentos de 20, 30 páginas, ¿no? Donde hablaba mucho con el equipo de las leyes de Murphy, ¿no? De cuando algo pueda salir mal, señores, va a salir mal, ¿no? Entonces, el AMEF es esa oportunidad maravillosa de planear, de anticiparte, de qué le vas a hacer para que eso que te pasó allá y entonces, tal vez en otro proyecto, tal vez, en este caso, no sé, en el caso del postel podría ser, ¿te acuerdas que se nos acabó el gas, no? Cuando estábamos haciendo la pierna en diciembre. Che, ¿cómo le vas a hacer para que ahora que vas a hacer los 100 pasteles no te vuelva a pasar? ¿Cómo te vas a anticipar? Pues señor de mi alma, hacemos un checklist de verificación, ¿no? A ver, hay alguien, trepamos a alguien a la azotea que revise cuál es el nivel de gas, ¿no? Y hacemos un cálculo por consumo por pastel. Y vamos a ver exactamente cuándo necesitamos volver a traer otra vez al proveedor de gas, venga con la pipa, se instale y rellene el tanque. Eso se hace en el AMEF. Eso se hace en el AMEF. Nos anticipamos, tratamos de resolver problemas vistos ya sea en el mismo proyecto o antes y tratamos de dar seguimiento, ¿no? A problemas potenciales. Después de tener el AMEF de proceso, vamos a tener el plan de control. En esta etapa, el plan de control y el AMEF de proceso se van a llamar de prelanzamiento, ¿no? Antes del lanzamiento. El lanzamiento también se llama SOP. Lo vamos a ver más adelante. Aquí también desarrollas cuáles son, dentro del plan de control, cuáles son aquellas inspecciones que tienes que realizar y con qué frecuencia las tienes que realizar. Las más importantes obviamente van a ser las más frecuentes. Inspecciones, por ejemplo, ¿qué tantas veces tengo que ir al horno para ver si el pan ya esponjó lo suficiente? Esa es una inspección. ¿Con qué frecuencia lo tengo que realizar? ¿No? ¿A qué hora? ¿Cuáles son en el siguiente punto sería cuáles son las evaluaciones estadísticas robustas, ¿no? Que me llevan a saber si logramos la consistencia deseada o no, por ejemplo, en un pastel. Aquí también se ven cuáles son las auditorías, ¿no? Que tengo que realizar al producto. Todo esto lo voy a describir en un plan de control. También se van a identificar los error proofing. Los error proofing son los sistemas que tratan de anticiparse, ¿no? Se pone a prueba tu sistema para evitar que falle. Sí, es muy interesante este punto, lo vamos a desarrollar. Instrucciones de proceso, como les comentaba también, ¿tengo la receta? Sí, para hacer un pastel. Ok, ¿es suficiente o tengo que hacer más explicaciones de la receta? Por ejemplo, el otro día estaba revisando precisamente en el pastel que hice el 10 de mayo, la caja del fabricante. Y pone unas instrucciones del proceso increíbles. La caja, del fabricante de la masa para pastel de chocolate, ¿no? Y entonces te dice, mire, instrucciones del proceso. Ok, primero, ubique cuál es su altitud, ¿no? ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar está usted? Y en función de eso, calcule el tiempo de cocción, ¿no? Y te pone una tabla y te dice, bueno, tiempo de cocción para una altura superior a 2.500 metros sobre el nivel del mar, tanto, ¿no? Tantos grados por tanto tiempo. Esas son las instrucciones del proceso. Tiene que ser muy claro qué necesitas, qué cosas tienes que evaluar para definir qué procesos tienes que seguir. Dentro de esta etapa, también las salidas son el plan de MSA. Acuérdense que MSA es análisis del sistema de medición. ¿A qué se refiere? Los equipos de medición involucrados deben de tener un plan de calibración. Por ejemplo, en el caso de los pasteles, ¿qué opinan ustedes? ¿Servirá o no servirá tener una báscula descalibrada para pesar kilos de harina, ¿no? O sea, necesito, supongamos, no sé, 1 kilo de harina por cada 6 pasteles.
¿Valdrá o no valdrá si yo tengo una báscula que no sirve para pesar la operación? Tal vez en el caso de los pasteles dices, bueno, pues no importa, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, ¿no? Lo que hablábamos de qué tanto es susceptible mi producto a la variación del proceso. Pero habrá otros procesos en los que es muy importante tener los equipos de medición funcionando de manera correcta, ¿no? En el supuesto caso de un pastel, hablamos de un termómetro para medir la temperatura del horno, hablamos tal vez de la presión del tanque de gas, hablamos tal vez de la temperatura del refrigerador donde se van a estar conservando los consumibles, los materiales, perdón. Hablamos también de, bueno, toda esta lista de equipos de medición de la que estoy listando entrarían dentro de este plan y tendrían que tener su propio proceso de calibración, ¿no? ¿Cómo me aseguro que están midiendo lo que dicen? Ah, faltaba la báscula. ¿Ok? Bien. Plan de estudio preliminar de la capacidad del proceso. Ah, esto es muy interesante. Esto lo ven normalmente en Six Sigma, en la metodología Six Sigma, ¿no? ¿Cómo le hago para controlar mi proceso y llevarlo a un nivel tan suficientemente robusto que la cantidad de piezas defectuosas por partes por millón sea mínima, ¿no? El máximo nivel en Six Sigma es precisamente el nivel de calidad 6, con 3.4 piezas defectuosas por 1.000.000, ¿no? Y bueno, a eso se refiere a capacidad del proceso. Capacidad del proceso es, quiero saber qué tan hábil, qué tan capaz es mi proceso para lograr el resultado que yo quiero, ¿no? Entonces, esto se ve en control estadístico del proceso. El desarrollo más, digamos, más exhaustivo también se ve en metodología Six Sigma. Para nuestro caso, quiero saber, por ejemplo, de primera instancia, si el sabor de mi pastel se mantiene en el pastel número 1, ¿no? Hasta el pastel número 100. O si este sabor va cambiando. Si yo hago algo, ¿no? Que de alguna manera me cambie el resultado, ¿no? ¿Qué pasa en mi proceso que va cambiando el resultado? No sé, tal vez antes de decidirme de colocar una máquina para hacer una batidora industrial, para hacer el batido de la masa, pues de primera instancia no tengo los recursos, ¿no? Digo, sí, yo me aventé, pero no tengo, ¿no? Entonces ponemos a alguien, ¿no? Tía, por favor, siéntese usted aquí y empiece a batir. Ah, Dios mío. Bueno, pues la tía no va a lograr darle la consistencia al pastel número 100, ¿no? Va a haber una variación, ¿no? A eso nos referimos y para eso tú necesitas un plan de estudio preliminar de cómo vas a medir esa capacidad del proceso. Bueno, seguimos. Corrida de producción significativa. En esta etapa ya estamos en la validación. La corrida de producción significativa es como ponerte a prueba, ¿no? Si esperas hacer una cantidad de pasteles en un cierto tiempo, ¿no? Supongamos en 3 días, pues primero tendrías que hacer una corrida de producción significativa, tal vez ponerte a prueba medio día para ver si logras cumplir con la cantidad de pasteles que tienes previsto. En esta etapa también se hace la evaluación del MSA, ¿no? El estudio preliminar de capacidad. También se vuelve a hacer una evaluación del empaque y el plan de control de producción final, ¿no? Esto es, ¿cómo esperas a controlar mi producción final? La salida de la fase 4 de validación del producto del proceso es el PPAP. Ahorita vamos a ver las partes del PPAP. Tiene 18 elementos. El último elemento es el PCW, es la garantía. Es cuando tú dices, muchas veces cotorreo con mis compañeros y digo, es cuando tú lo firmas el documento con sangre, ¿no? Cuando tú te comprometes a cumplir la entrega, ¿no? Del producto en tiempo y forma, ¿no? Con los requerimientos de calidad que se te pidieron. Muy bien, pues con eso te vas directo a la fase 5, que es Start of Production, la SOP, ¿no? Donde a partir de la fecha acordada entre el proveedor y el cliente, ¿no? Se decide hacer la entrega o se empieza a hacer la entrega. Para la industria automotriz, normalmente los proyectos, dependiendo del cliente, dependiendo del proyecto, pues han de tener una vigencia de 1 año, 2 años, 3 años, ¿no?
Y si se dan cuenta, con todo esto acabamos de cumplir lo que son las fases de la PQP. Aquí vienen las fases. Planeación, diseño y desarrollo del producto, diseño y desarrollo del proceso, validación del proceso y producto y finalmente la producción. Me voy a dar 2 minutitos para el PIPAP. Eso se hace en el punto 4, en la fase 4. El PIPAP es aquel documento, aquel listado de documentos que tu cliente en la industria automotriz te pide para autorizarte que le mandes piezas, ¿no? Por eso se llama proceso de aprobación de partes de producción. Primero, documentación del diseño, ¿no? Tú tienes que tener, en nuestro caso ficticio, pues tú tendrás que tener la receta, ¿no? Y esta receta, cómo ha ido cambiando. Pero en el caso automotriz, tú tienes que tener los dibujos. Los dibujos normalmente se manejan en 3D y 2D. Tienes que documentar cuáles son las modificaciones a los dibujos. Cada nivel cambia, ¿no? Como por ejemplo, quien hizo la tesis, al primer documento de tesis le puso tesis 1, al 2 tesis 2, ¿no? Y de repente es tesis final ya casi, ¿no? Tesis final, tesis ahora sí la buena, ¿no? Algo así. Tendrías que tener un listado de tus modificaciones, bien importante, te lo pide el cliente. Luego, aprobación e ingeniería del cliente. Bueno, esto es generalmente un documento que se firma, donde viene alguien de ingeniería o viene el equipo de ingeniería del cliente a tus instalaciones y revisan, ¿no?, tu documentación para darle su visto bueno. Viene la MEF de diseño que comentábamos, muy parecido a la MEF de proceso, pero el de diseño está enfocada a tratar de detectar las fallas en el diseño de la pieza, y la MEF de proceso, es las fallas en tu proceso, qué cosas tienes que evitar, ¿no? Qué cosas tienes que cuidar. Bien, si seguimos, diagrama del flujo del proceso, acuérdense, les he estado hablando de por lo menos 3 etapas del diagrama del flujo del proceso. Uno es en la fase de prototipo, otro es en la fase de prelanzamiento y otro es en la fase del proceso. Realmente te van a pedir uno solo, pero a lo que me refiero es que va a ir como evolucionando en función de tus avances. En el caso de la MEF de procesos sí te van a pedir, y del plan de control sí te van a pedir en qué fase estás, ¿no? Si es prototipo, prelanzamiento o lanzamiento. Siguiente punto es plan de control, que es toda la información sobre cómo vas a evitar las fallas, cómo vas a controlar tu proceso. Luego viene el análisis del sistema de medición. En este punto, normalmente el cliente lo que te pide es un RIR. El RIR es un estudio que se ve precisamente dentro de el MSA, de esta Core Tools que les mencionaba, ¿no? Y es para ver si tu sistema de medición es confiable, ¿no? Los resultados dimensionales de las piezas, los registros de material, pruebas de rendimiento, pruebas de apariencia vienen aquí. La documentación de laboratorio que certificó tus equipos de medición es bien importante para el cliente. El informe de aprobación de apariencia también. Finalmente, tiene que haber unas muestras de piezas de producción de esta primer corrida. Acuérdense que la primer corrida, hablábamos de corrida significativa de producción. Para algunos clientes se llama 2DP y para otros clientes se llama run at rate, ¿no? Dependiendo. ¿Cuáles son las muestras? De estas muestras se selecciona una muestra maestra y se firma por parte del cliente del proveedor, se espera que el resto de las piezas que les mandes tengan que cumplir con esta muestra. También aquí en esta fase lo que se hace es que se determinan cuáles son los boundaries, cuáles son aquellas piezas límite, ¿no? Así de, yo te puedo aguantar este defecto, pero hasta no más de esta apariencia, por ejemplo, o no más allá de esta cantidad de defectos por pieza. También vienen en esta parte del PIPAP, cuáles son las ayudas de control, cuando utilizas herramientas especializadas para verificar las piezas, cuáles son los requisitos específicos del cliente, ¿no? Acuérdense que de alguna manera, pues el cliente siempre es el que manda. Entonces, si de los 18
elementos del PPAP te piden más, pues no te queda de otra más que, si quieres venderle piezas, pues ahí está. Proveedores para la industria automotriz hay en EMIL, entonces, ¿qué mejor que aceptarlos y adelante? Orden de presentación de partes, el PSW, lo que les decía, es la garantía firmada, ¿no? Ese es el último elemento del PPAP. Y bueno, pues por mi parte concluyo con esto. Me gustaría saber si un poco la llevada la explicación partiendo de algo muy, pensaba yo muy común, pero no sé cuántos de ustedes han hecho un pastel o cuántos de ustedes han hecho un pastel también con ayuda. Entonces, quería ponerlo muy fácil. Miren, de alguna manera en la industria automotriz, lo más importante, lo que yo me he dado cuenta es que cuando uno llega y habla el mismo idioma, cuando uno llega y habla sobre las etapas del proyecto, por ejemplo, en este caso, lo que acabamos de ver, las fases, pues más fácil integrarse, mucho más fácil. Para los que están en la industria ya, pues lo saben, y para los chicos que apenas se van a integrar, ahí está. Entre mayor conocimientos tengan, muchísimo mejor, y si hablan el mismo idioma, qué mejor. Me preguntan aquí, vamos a revisar las preguntas que hay en la línea. Dice, una de estas es, PPAP es como un certificado de garantía. A ver, vamos a ver. El PPAP contiene estos 18 elementos que platicamos, ¿no? Es una carpeta de documentos. El último documento es precisamente la garantía. La garantía que quedamos que se llama PSW. Cuando la garantía se firma por ambas partes, sí, solo si se firma, entonces el proveedor puede enviar piezas al cliente. Ese es el PPAP. Ahora bien, el PPAP tiene 3 niveles, ¿no? Dependiendo en qué etapa estés. Si vas a arrancar un proyecto, si vas a arrancar una pieza desde cero, entonces necesitas un PPAP completo. Pero en un momento dado, tal vez necesitas migrar una línea de producción, ¿no? Sea moverla de Puebla a Tombuctú. Entonces necesitas tal vez, en este caso, un PPAP completo. Pero si lo quieres mover dentro de tus instalaciones, ¿no? Revisaste el layout de planta y decidiste que necesitabas correrlo un poco hacia el muro de contención, no sé, dentro de la planta, entonces tal vez consultas con el cliente, oye, mira, voy a moverla así, ¿qué tantos puntos del PPAP tú necesitas, ¿no? Y seguramente te va a pedir nada más que le actualices diagrama de flujo, el layout de planta, ¿no? Que le actualices tal vez el AMEF, ¿no? O tal vez 2, 3 hojas de operación, pero no te va a pedir toda la estructura completa. Uh-huh. Eso en cuanto a PPAP, no sé si, espero haber respondido a la pregunta. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Identificación del error proofing es si es una simulación del proceso. Sí, podríamos decir que sí. El error proofing es cómo le hago para saber si mi proceso detecta cuando una condición no se cumple, algo que yo estoy buscando que se cumpla, ¿cómo sé si se cumple o no? Entonces, lo que hago es precisamente generar supongamos, vamos a hablar de un proceso para tratar de ejemplificar mejor. Vamos a hablar de sistemas de visión. Yo tengo una cámara que detecta si el componente va o no va. Y su función es, si no va, otro mecanismo mecánico, valga la redundancia, sacar la pieza de la línea. Entonces, si el componente va, la cámara lo ve, va, avanza. La pieza va, la cámara ve que no va el componente y en ese momento lo saca de la línea. El error proofing sería que yo mismo, adrede, meto la pieza sin componente, la hago pasar por el sistema de medición y si el sistema de medición se da cuenta, esto es que está correctamente calibrado, la tiene que sacar. Ese es mi error proofing. Estoy buscando que efectivamente el sistema falle cuando no se cumple un requisito del producto o del proceso. Ese es el error proofing. Vamos a ver si hay otra pregunta.
El diseño, perdón, de experimentos, si al realizar pruebas me sale muy costoso por el número de factores que me recomienda. Pues en primera instancia yo me iría por un DOE. Un DOE es un diseño de experimentos, ¿no? Y vamos a ver cuáles son aquellos factores, ¿no?, que te producen mucho costo. Porque pudiéramos, si desarrollas la tabla, te puedes saltar los que te cuestan mucho, ¿no? Y puedes jugar con el resto, los que te cuestan menos, ¿no? De tal suerte que pudieras obtener la respuesta, ¿no? Como en función de tu experimento, ¿no? Obtener, ¿no? En función de los resultados, obtener qué es aquello que sí puedes modificar. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, en ese punto de lo que platicábamos del DOE, pues ya nada más que tú revisaras cuáles son tus factores, ¿no? Acuérdate, cuáles son tus factores que puedes mover, ¿no? Buscar cuál es la resolución adecuada en las que puedes trabajar a menor costo, ¿no? Y volver a analizar los resultados. Nada más me había faltado la parte de factores. No sé si tenemos otra pregunta. ¿Qué beneficios trae para el recién egresado el conocer de Core Tools? Uy, ingeniero, ¿qué me dices? De entrada, ingeniero, yo así se los digo, me costó un montón de trabajo. Yo llegué a la industria sin saber nada de Core Tools, yo no sabía Core Tools, no sabía Six Sigma, no sabía Lean Manufacturing y de repente vi la luz. Cuando tú sabes de eso, ingeniero, ya de entrada no te chamaquean. Hablas el mismo idioma, necesitas saberlo. Yo no estoy diciendo que tu formación está bien, que llegues con un título de ingeniero está muy bien, pero todavía te falta hablar el mismo idioma. Y hablar el mismo idioma en el caso automotriz es conocer las Core Tools. Conocer a detalle. Yo les mostramos aquí una imagen de los manuales. Pues, ¿qué será cada manual de tener que, no sé, 200, 250 hojas? Viene a detalle, tal cual, receta de cocina, qué carambas tienes que hacer tú, en qué posición juegas, qué te toca hacer. Eso lo necesitas saber. Si te quieres involucrar en automotriz. Ahora, si no te quieres involucrar en automotriz, aún así, señores, las Core Tools nos sirven para muchos otros procesos, ¿no? Y para muestra un botón. Ahorita que hicimos el seguimiento con hablando de pasteles, dices, bueno, ¿qué tienen que ver pasteles con APQP? Pues si se dan cuenta, APQP, planeación avanzada en la calidad, ¿no? Y la calidad es hacer piezas buenas a la primera. Entonces te sirve para donde estés parado, ¿no? Siguiente pregunta. No le entiendo muy bien. Dice, a ver, vamos a ver. Dice, no. Aquí la redacción, déjame ver. ¿Cuál cree que sea la etapa más importante para el desarrollo de un proyecto? Bueno, creo que cada etapa es muy importante. Muy importante. Y las personas que más saben cuándo no le dieron suficiente importancia a las etapas de la PQP son cuando ya estás en la SOP y no puedes entregar en tiempo y forma el producto, ¿no? Algo dejaste de hacer, en el camino se te olvidó algo. Tal vez dices, oye, pero ¿qué fue, no? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las fallas más comunes y horribles, no? Los materiales para que tú hagas tu pieza final no llegan. Chen, ¿alguien revisó al proveedor? El proveedor está siguiendo su propio APQP. El proveedor hizo su propia MEF y tiene su propio plan de control. O sea, tu proveedor, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decir que hay etapas importantes, más importantes unas que otras, sino que todas son importantes y te pesa mucho, muchísimo, cuando no logras cerrar etapa por etapa. Entonces, los invito a que conozcan más del tema, que se informen más. Digo, esta fue una especie de introducción. Miren, tengo una pregunta más.
Pienso que primero es una muestra sobre el diseño para saber las fallas y así tener un producto final que cumpla todos los requerimientos. Sí, una especie de prototipo ingeniero, ¿a eso te refieres? Sí, totalmente de acuerdo. Uh-huh. Tenemos otra en el AMEF. ¿Cómo identificar cuál de mis características especiales debo empezar a tratar primero? ¿Cuál de mis características especiales debo empezar a tratar primero? De alguna manera te salta. Cuando haces la matriz de características, en la matriz de características lo que vas a hacer es relacionar tus etapas de la operación con aquellos requerimientos de tu cliente. Entonces, características críticas o especiales te las va a dar el cliente. Te va a decir, oye, mira, esta es crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque es de seguridad. Esto no puede fallar, ¿no? ¿Cuáles son las características críticas de seguridad? Son aquellas que ponen en riesgo la vida del usuario final. Ahora bien, regresando a la pregunta, ¿cómo puedo saber cuál primero? Lo mismo. El cliente te lo va a decir. Las que te diga el cliente son las que van primero, las que te diga el cliente y te las va a marcar. Luego, ¿cuáles van después? Pues aquellas que son especiales para ti, para tu proceso. Tú ya que conoces el proceso, ¿cuáles tú tienes que cumplir? Espero haber contestado la pregunta. Hablaste de retroalimentación, ¿dónde está en las Core Tools y cómo se maneja y se usa esta? Uy, ingeniero. Retroalimentación está en todas las santas Core Tools. ¿Por qué? Yo hablaba de que retroalimentación es como un sistema de enlace cerrado, ¿no? Entonces quiero saber en dónde estoy parado para ver qué cambios tengo que hacer. Ahora bien, en el MCA lo primero que hago es hacer análisis de mis equipos de medición, como análisis dimensionales, estudios dimensionales o estudios de repetibilidad, reproducibilidad. Y la retroalimentación es precisamente esa, conocer el número de salida, compararlo contra el estándar requerido y ver si lo cumplo o no. En el caso de no cumplirlo, ¿no? ¿Cuáles son aquellas? Manejamos mucho el famosísimo PDCA, que es una lista enorme de pendientes, issues, responsables, fechas objetivo, ¿no? Pongo en marcha este documento, este tipo de herramienta, ¿no? Y sigo adelante hasta obtener el número deseado, ¿no? Eso se ve mucho, los invito, tal vez no está dentro del alcance de la PQP, es más bien dentro del alcance de MSA, los invito mucho a informarse sobre esta Core Tools MSA. Pero regresando al punto de la retroalimentación, ahorita mencioné un ejemplo dentro de MSA, un ejemplo dentro de SPC. Si tú tienes una gráfica de control en tiempo real, ¿no? De cómo está sucediendo tu proceso en tu cara, señores, estás viendo los resultados y dices qué tan cerca o qué tan lejos estoy del objetivo, en ese momento tú paras la línea, haces la corrección, ¿no? Si te estás yendo hacia lejos de tu objetivo, ¿no? Y ahí también tienes una retroalimentación. Y bueno, así con el resto de las Core Tools. Para el caso del APQP, la retroalimentación viene de la fase de las auditorías. En cada una de las fases del proyecto hay una especie de checklist de verificación, ¿no? Donde se dice, oye, ya tienes esto, tienes este documento fue consensuado con el cliente, ya viene ingeniería del cliente a planta, ¿no? Ya hubo una revisión de materiales con tu proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cada fase tienes una auditoría. Esa es la retroalimentación. Diferencia entre la voz del cliente y la voz del proceso. Pues la voz del cliente es, valga la redundancia, lo que te está pidiendo el cliente. Al cliente, por ejemplo, le interesa la apariencia de una pieza, le interesa tal vez el color, ¿no? La forma, o le interesa, si fuera, imaginemos una pieza de plástico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí a la mano un mouse, ¿no? Apenas si se ve por el fondo blanco. Bueno, mi mouse es blanco, entonces tiene un color blanco brillante, ¿no? Tiene una cobertura. Entonces, tal vez mi cliente, y yo hago esta tapa, ¿no? Yo soy un proveedor, ¿no? Tengo un cliente que es quien hace la armadora de todo el mouse, ¿no? Y quien también lo vende. Entonces, yo le tengo que entregar esta pieza es blanca, es de plástico, ¿no?
la voz del cliente, perdón, en este caso, es que esta pieza sea de un color específico, tiene un código de color, tiene una forma, tiene una dimensión, tiene una calidad del material y está libre de impurezas. El plástico, este tipo de plástico a veces tiene manchas, ¿no? Que tienen que ver mucho con el proceso en el que se fabrica. Ahora bien, eso, voz del cliente, voz del proceso. Lo que, dicho de otra manera, sería temperatura del molde, ¿no? ¿A qué molde, a qué temperatura de molde tengo que hacer la inyección? Tiempo de curado, ¿cuánto tiempo tiene que estar la pieza plástica en el molde? Color, proporción de los materiales, ¿no? ¿Cuánto de cuánto de PET? ¿Cuánto de porcentaje de colorante, ¿no? Le tengo que agregar. ¿Cuánto de estos plásticos también llevan talco? ¿Cuánto de talco le tengo que agregar? ¿Cuáles son las proporciones? Esa es la voz del proceso. Y lo tengo que ir ajustando para obtener el resultado, ¿no? Que me lleva a cumplir el requisito del cliente, la voz del cliente. Una más, ingenieros, y terminamos. Ya nos pasamos de la hora. ¿Cómo hacer un análisis? Primera, convence a tu jefe, porque se requiere mucho trabajo y mucho tiempo. Acuérdense que una de las primeras etapas de la MEF es alineación. La alta dirección debe de estar de acuerdo. Tú necesitas, dentro de una empresa, necesitas a todos los elementos involucrados en la calidad del producto. No solo necesitas hacer una MEF con calidad, no. Necesitas a calidad, ingeniería, mantenimiento, necesitas al compañero de compras, necesitas si me explico, necesitas al metrólogo, necesitas a todo el equipo metido en una sala para ver parte por parte de tu proceso, operación por operación, tarea por tarea, ¿no? Y hacer el desglose de cuáles son los requisitos del cliente en cada etapa, cuáles son los requisitos del proceso en cada etapa, y en función de estos, cuáles pudieran ser las causas probables que te lleven a fallar. Ahora bien, si ya lo identificaste, lo que sigue es, si esta es mi lista de causas, cuáles son aquellas cosas que yo tengo que hacer para evitar que falle, ¿no? La clásica, típica, tradicional, cuando tú estás haciendo una MEF, todo el mundo quiere poner falta de capacitación del operador. ¿No? Falta de capacitación. ¿Y yo qué hago, no? O sea, ¿qué tengo que hacer para que eso no falle? Le voy a dejar toda la responsabilidad al operador, le tengo que dar las herramientas al operador para que el compañero no falle, ¿no? Entonces, bien importante, lo primero que necesitas es estar alineado, que todos estén alineados, ¿no? Con esta intención de mejorar tu proceso y que se puedan reunir de manera periódica para hacer una revisión de cuáles son las causas de las fallas más frecuentes que te impiden cumplir con el requisito del cliente, ¿no? Ahora, acuérdense, se hace uno en la etapa de prelanzamiento y después se hace otro en la etapa de la serie, pero no son únicos. Tanto AMEF como plan de control se habla de que son documentos vivos. Entonces, cada vez que falle algo, señores, cada vez que el cliente te diga, oye, a ver, este material que me llegó no está bien. ¿Qué tiene? ¿No? Llegó mal en el empaque. Todas las fallas, ¿no? Tú las debes de analizarlas con el equipo multidisciplinario. Debes de hacer, normalmente para eso las grandes armadoras te piden un 8Ds, ¿no? Que es una estrategia de solución de problemas que también se ve en Lean Manufacturing. Y de tal suerte que estos resultados son también tus entradas para la MEF, ¿no? Para que en futuros proyectos vas a tomar de referencia tu proyecto o tu pieza, la que estás fabricando, ¿no? En futuros proyectos tú tengas esta referencia, tengas esta información